A medias, en la UCB. ¡Qué emoción! Gracias por estar aquí. Estamos muy contentos. Hoy tenemos a Jesús Piñero de invitado, historiador, periodista. Bienvenido, Jesús. No, gracias, Ricardo. Gracias, Ana. No, para mí es un honor volver a la universidad. Yo saqué aquí 2 carreras. Pasaba desde las 7 de la mañana, que llegaba a comunicación, hasta las 8:40 que salía de la escuela de historia. Hice toda mi vida en la universidad durante 5 años, de 2012 a 2017, y bueno, fue tremendo. La profesora Inés Quintero siempre me decía, uno cuando entra a la universidad, uno no puede estar mirando para el techo. Y es verdad, o sea, yo, un chamo de Petare que entra a la universidad, que iban a pensar, no, yo no estoy pendiente de política universitaria ni nada. Terminé siendo consejero de escuela, secretario general del centro de estudiantes, fundé una plancha en la escuela de historia, y es que esa es la universidad. Qué arrecho. Yo me gradué de TSU en el Yutirla. No, pero yo hice 2 carreras al mismo tiempo. Yo me sentía, pero yo no he hecho nada con mi vida, Dios mío. ¿Quiénes están cursando 2 carreras al mismo tiempo aquí? Diga, ¡wow! Qué bueno, los que tienen las ojeras más grandes. Sí. Yo los admiro porque yo intenté hacer eso. Yo lo intenté hacer en Luz, en Maracaibo, y Maracucha, por si no se han dado cuenta. En Luz, que es la universidad pública, y en Gurú. Entonces hice ciencia política e intenté hacer sociología, pero no lo logré. Fue que no puedo con las 2, terminé en una. Pero yo siempre dije que estuve como 3 trimestres en Luz, y creo que fue una experiencia increíble porque el mood y la vibra de la universidad pública es totalmente distinto. Y yo estoy segura que si yo me hubiese quedado más tiempo ahí, yo estuviese metido en un movimiento estudiantil haciendo vainas. Sí, y justamente de eso hablamos en el episodio de hoy, que es de movimientos estudiantiles que conquistaron la democracia, conquistaron libertades, principalmente en nuestro país. Y yo creo que tenemos que hablar de la gran generación del 28. Sí. Aquí afuera, a unos metros, tenemos una estatua en homenaje, que es La Llorona, ¿no? Que si uno se toma una foto, no, imposible. No te gradúas. No te gradúas. Sí. Si te tomas la foto con la No te estatua. gradúas con nada. Yo entré y no me tomaba una foto con nada. Me encantan esas supersticiones de universidad. En mi universidad, yo estudié en Barquisimeto, no había ninguna superstición. La verdad es que sí, no sé. Era que es un edificio y ya. Sí. Entras y ya no tenía historia. Que bueno, No, va a aquí estudiar te y tienes que listo. tomar la chicha, te tienes que tomar el jugo el frappé en ingeniería. ¿Por qué? Porque bueno, son ritos, un ritual ucevista que cuando tú lléveme. entras tienes que hacerlo todo. Ya Yo va. lo hice todo jabuñonado, pero no tenía tiempo con las 2 carreras. Échame el cuento. Si tú entras a la UCB como nuevo ingreso, ¿no? Ajá. Tienes que tomarte un frappé. Tienes que tomarte un batido en ingeniería, ¿De qué? de fresa. De Que fresa. Es el que siempre, el único que hay, porque hay piña o fresa, y el de piña es un jugo. Ok. Coño, pero no me trates hacia la gente del café, ¿vale? Y que es lo único que hay, ¿no? Y hay de todo, hay ganas. Sí. Ok, te tienes que tomar uno de fresa. La chicha, que es malísima. ¿Y para qué me la Sí. voy? Entonces, ok, entonces ya sabemos quién inventó esa tradición, la gente que vende la chicha. Claro, para que la compre. Se la tienen que tomar. Ajá, ¿y qué más? Un café en estadística, una dona en farmacia. Coño, pero yo hago un maratón caminando por toda la Sí, universidad. es que la idea es que lo hagas a lo largo de los 5 años. A mí no me dio chance, lo hice en el último semestre. Mentiroso. No, es en serio. Pero te graduaste. Me gradué, Pero claro. te graduaste. ¿Cuántos años? 5 años. En un tiempo normal. Sí, con tesis y todo. Con Y paro 2013, la muerte del presidente, todo. Pero vos le echaste Wow. bola. Le echaste bola. ¿Qué otra tradición o qué otra superstición hay de la universidad? No tomarte fotos, No devolver tomarte los fotos. libros de la biblioteca central, pues si no te dan la Pero te ¿por dan qué la no me carta. puedo tomar fotos? Ya yo me tomé. Yo también, no me voy a graduar. Si estudio, digo, si algún día me vengo. No es recomendable. No es recomendable. Bueno, hablaba de la estatua de la generación del 28 porque es un homenaje a esta generación que nació en la Universidad Central de Venezuela. Yo quería que nos contaras un poco cuál es la historia de esta generación, pero antes yo quiero preguntarle a ustedes, ¿qué saben de la generación del 28? ¿Quiénes estaban? ¿Qué fue lo que pasó importante con esa generación? Díganlo así. O los que saben algo, suban la mano. Allá. Ajá. Hola, madre. ¿Confundiste Pérez Jiménez con Gómez? Sí. Ok, entonces no lo confundiste, entonces raspado en historia. Pero Porque es con fuiste el Gómez, único. es con Gómez. con Venía de Gómez. Castro, pero es con Gómez.
Sí. pero fue el único que alzó la mano, así que Bravo. Muy bien, gracias. Lo que dijo, si no se escuchó en el podcast, es que nació la generación democrática, ¿no? Y eso, Sí. eso sí es completamente cierto. De ahí nacieron Sí. los líderes de la democracia. Sí, en el 1928, uno de los grandes líderes, que va a ser el gran líder de la generación y después va a llegar a ser presidente de la República en 2 oportunidades, Rómulo Betancourt, tiene 20 años, nació en 1908, nació en el momento en el que Gómez llega al poder. Es decir, puede haber incluso una comparación con aquellos que nacieron en 1998 y en el 2018 cumplieron 20 años. O sea, nacieron en un gobierno autoritario, ¿no? En un momento histórico difícil en el que Gómez le daba un golpe de estado a Cipriano Castro, que se había ido a operar el riñón en Alemania y le dejó a Gómez cuidando el coroto aquí en el país. Y se lo cuidó tanto que y se lo el 13 quedó. de diciembre dijo, chao pescado, tú no entras más, yo asumo el poder. ¿quién te manda a operarte? Sí. Y lo ¿Quién peor, te es que manda a confiar? lo peor es que Castro había tenido rollos con Alemania, con el bloqueo, y aún así se fue a operar por allá. Wow. Ajá, entonces, Rómulo Betancourt tiene 20 años en la generación, Sí, en el es 28. una generación veinteañera, ¿no? ¿Cuántos estudiantes más había que ahorita conozcamos? Bueno, Pío Tamayo, que va a ser, digamos, uno de los pioneros del pensamiento marxista en Venezuela, fundador del Partido Comunista de Venezuela. Ese no me cae bien. No, a mí tampoco. Raúl Leoni, Ajá. va a ser también presidente. Además era el presidente de la FCU Wow, Sí. en ese momento. en ese momento. También está Jovito Villalba, que va a ser fundador de Unión Republicana Democrática, de URD, que son los grandes partidos políticos de masa que van a poder insertarse en la vida política de Venezuela a partir de los años 40. Pero en ese momento son células porque para Gómez solamente hay un partido y es el mismo. O sea, la estructura, el sistema político gomecista funcionaba, era muy personalista. Gómez percibía al país como una hacienda propia, otorgaba concesiones, ni siquiera asumía la presidencia de la República. Gómez tenía un presidente, Victorino Márquez Bustillo, que era el encargado de la presidencia, y él sencillamente daba órdenes desde Maracay. O sea, la Él era el presidente del presidente. Sí, o exactamente. sea, la generación del 28 literalmente creó las bases democráticas del país. Absolutamente. De O hecho, sea, cambió el sistema político prácticamente. absolutamente. Manuel Caballero lo define como una crisis, la crisis de la ideología. ¿Por qué? Porque Manuel Caballero fue un historiador, director de la Escuela de Historia, gran historiador venezolano. Él sostiene que en 1928 Venezuela se termina de bajar del caballo del siglo XIX. ¿Por qué? Porque hay un traslado. En 1903. En 1903 se Con baja la el caballo con la batalla hacia batalla, Bolívar. pero en 1928 se termina porque básicamente las luchas dejan de ser armadas, dejan de darse en el campo y se trasladan a la ciudad. Porque Comienza a hay ser una protesta pacífica, ¿no? una protesta pacífica, pues empieza a ser un movimiento De distinto. masas. Gómez, que era heredero de la federación del siglo XIX, un siglo lleno de revoluciones, de guerras, no sabe cómo enfrentar eso. Claro, pero ¿qué es lo que pasa? Porque Ok. estamos situados en febrero de 1928. 1928. Eligen una reina del carnaval, Sí, ahí Beatriz. son los carnavales en Venezuela. Los estudiantes de la UCB deciden elegir una reina de carnaval y aprovechan el escenario del carnaval para lanzar discursos anti la dictadura. De hecho, Jovito Villalba pronuncia un discurso frente al Panteón Nacional. Aprovechan esa coyuntura para manifestar su rechazo a la dictadura porque evidentemente no hay garantías de libertad de expresión. Por lo tanto, tienen que utilizar la literatura, la cultura para manifestar el descontento que hay contra la dictadura. Eso es lo que hacen. Obviamente la dictadura reacciona y ataca a estos estudiantes, los mete presos. Pero ahí es donde se produce algo. Porque les dicen, firmen esta carta para soltarlo, es un perdón. Y ellos dijeron, no, preferimos estar presos que salir a la calle. Entonces, ¿qué hacemos? Hablan con las autoridades de la universidad, los 50 estudiantes de la universidad se entregan, también métanos presos a nosotros, la dictadura va y los mete presos también. Qué masoquistas, pan. Pero es allí donde los tienen en el castillo de Puerto Cabello, donde se genera, digamos, ese pequeño gran cambio y empieza la transformación de Venezuela en un país moderno. Un poquito antes, ellos están en el panteón y ellos empiezan a dar discursos a la reina del carnaval. Exactamente. ¿No? Pío Tamayo Pío Tamayo pronuncia un hace un poema. Sí.
donde habla de Sí, Venezuela, y de Jovito la Villalba dama. lanza un discurso donde, bueno, también expresa el culto a Bolívar y vinculan a Bolívar y todo lo demás. Y hablan de opresión. Hablan de opresión, hablan de libertad. Guillermo Prince Lara rompe una placa. También, es que estaba aquí en la universidad, que era en honor a Gómez. En la universidad una placa Gómez, claro, la universidad no estaba acá, la universidad estaba en el actual Palacio de las Academias, frente a la Asamblea Nacional en Capitolio. Okay. Pero había una placa en honor a Gómez. Gómez era el benemérito, era el pacificador, el restaurador de Venezuela. No le decían el eterno, el galáctico, ¿no? Porque me suena. Bueno, casi. Tienen algo en común, ambos murieron en el poder. Wow. Ay, Sí. Entonces, esto ocurre en Caracas, en el Panteón En Nacional, en Caracas. febrero del 28. Del 28. Y en abril ocurre algo también importante que es muy poco atendido cuando se atiende el año 28. Y es que dentro del ejército, el hijo de Eleazar López Contreras, que va a ser el ministro de Guerra y Marina de Gómez, el ministro de Defensa, Y que luego va a ser el presidente y que después de luego su va a muerte. ser presidente de Venezuela, su hijo está involucrado dentro de un movimiento porque también, o sea, el impacto de la degeneración del 28, la generación civil de los estudiantes de la UCB, se siente en el ejército y los cadetes, los de bajo rango, digamos, se sienten aludidos y quieren hacer una conspiración, pero no tiene éxito porque evidentemente las Fuerzas Armadas en ese momento siguen siendo gomecistas. Entonces hay un movimiento allí y es interesante porque los padres, o sea, la gente que va a surgir de la generación del 28, los padres de la democracia, van a terminar aliándose con esta gente en el año 45 cuando derroquen a Isaías Medina Angarita. O sea, digamos, ya Venezuela está mandando, la clase política venezolana ya se sabe cuál va a ser la próxima generación, la generación de presidentes y de líderes políticos del futuro, lo que se genere en ese año. O sea, es como la generación que nació entre 1908 y Exactamente, 1908. empezaron, exacto. y el impacto que tuvo en el sistema político, porque uno está hablando solamente del 28, pero cuando vemos en el contexto grande es como, ok, en este momento tenías 20 años, hiciste esto en la universidad, 40 años después llegaste a presidente y pudiste como proyectar eso a las diferentes partes del sistema político. O sea, lo hiciste en las Fuerzas Armadas, lo hiciste en el gobierno, lo hiciste en la estructura. O sea, era un país que se estaba construyendo, poniendo las bases democráticas. Sí. ¿Cómo se crearon esas bases democráticas? ¿Cómo luego Rómulo Betancourt, que lo meten preso y después se va al exilio? Se va a Costa Rica y de hecho participa en la fundación del Partido Comunista de Costa Rica, pero O sea, el pasado oscuro de su Rómulo pasado Betancourt. oscuro que los prejimenistas en Twitter vienen a atacarlo constantemente. Y luego se arrepiente, ¿no? Y funda el Partido de luego, Acción y Democrática. además, basta ver la acción de Betancourt en su gobierno constitucional del 59 al 64, 63, cuando vemos cómo enfrenta a la guerrilla y los atentados que la misma guerrilla le puso. Entonces, tan comunista 18 no era. atentados. Se quedó hasta Sí. con las manos quemadas por Sí. un carro que le explotó. Pero ese no se lo hicieron los comunistas, ese se lo hizo Rafael Leónidas Trujillo, que era el presidente de la República Dominicana, un dictador. ¿verdad? Betancourt tuvo que enfrentar la extrema derecha y la extrema izquierda. Qué increíble. Y logró mantenerse hasta Lo el logró, final del sí. poder. Mire, gente nueva, hola. Hola, bienvenidos. Luego, ¿cómo logran fundar estos partidos? O sea, ellos se van al exilio, Gómez muere en el 36, viene Eleazar López Contreras. O sea, antes no habían partido. No había uno bueno, partido. En el siglo El XIX liberal. existieron dos partidos, grandes partidos, entre ellos el principal era el Gran Partido Liberal Amarillo, que es el partido de Antonio Locayo Guzmán, de Antonio Guzmán Blanco, de todo el liberalismo amarillo de la segunda mitad del siglo XIX. Pero no son partidos políticos de masa, son más bien facciones, son clubes. Y no todo el mundo participaba. ¿Quiénes participan? Hombres mayores de 21 años que supieran leer y escribir, propietarios. Se reducía como a 1% de la Sí, población. exactamente. O sea, Ya no en el siglo- funcionaba como partido político No, prácticamente. además estos partidos que empiezan a surgir en el año 28 y que asumen el poder, o al menos la legalidad en el año 40, Acción Democrática la asume por las armas en el 45, el 18 de octubre, son partidos que son de masas, que se basan en la palabra. O sea, eso es importante porque antes, digamos, la palabra viene a sustituir a las armas en el siglo XX. Por eso Caballero habla del siglo de la guerra, siglo XIX, y el siglo de la paz, el siglo XX. La palabra como sustituto, pues la principal arma civil por excelencia. Y son estos partidos cargados de discursos y además aprovechando los medios de comunicación del momento, ¿no? Que sí también había. empiezan a emerger. Sí, Que había prensa. Que la podías prensa, hablar. exactamente. Había más que hoy, probablemente. Bueno, en los 40 tal vez, pero con Gómez estábamos como que igual. Sí. Ok. Y el problema con Gómez es que la gente tenía miedo de hasta pronunciar su nombre, Sí, incluso en privado. yo tengo una anécdota con Guillermo Morón, historiador venezolano. Claro. Uno de los más longevos, murió el año pasado. Y yo tuve la oportunidad de entrevistarlo para un libro y él me comentaba, Morón tenía 9 años cuando Gómez muere. Y él me dice, estábamos en Lara
en Carora, yo vivía en Carora, me fueron a buscar al colegio y para ir a mi casa teníamos que pasar por un monte, pasar una cosa y mi hermano esperó que estuviéramos aislados completamente de la gente para decirme, Gómez se murió. ¿Y el qué? ¿Que le pasó algo a mi mamá? No, que Gómez se murió. O sea, era el temor que le tenían a Gómez, que ni siquiera el hermano Guillermo Morón, que tenía 14 y él tenía 9, podía pronunciar su nombre en Carora, ni siquiera en Caracas ni en Maracay. De hecho, los humoristas, los caricaturistas le inventaban nombres como el bagre Sí, por el por el bigotote. Y le llamaban de distintos nombres en la calle. sí. Y la gente no lo veía ni lo escuchaba. El primer presidente de Venezuela que escuchan por radio es Eleazar López Contreras. Que le llamaban el ronquito. Porque hablaba así. Sí, Claro, porque no existía la radio en ese entonces. exactamente. Entonces, estos jóvenes crecen, estos jóvenes de 20 años se van al exilio, porque si no los meten presos, Sí. los persiguen. ¿Cómo empieza el movimiento de partidos políticos? ¿Cómo construyen desde allí democracia? Ellos al año siguiente, en el año 29, se desencantan de la vieja política venezolana, que era la política del caudillo, que llegaba un hombre rodeado de un montón de gente montados en caballo con armas y sacaba al presidente, que era básicamente el movimiento opositor a Gómez y que había fracasado porque Gómez, a través de la creación del Ejército Nacional y de la Fuerza Armada, había controlado a estos movimientos. Esta gente se da cuenta con la invasión del Falque fallida en el año 29 que esa no es la vía, que la vía tiene que ser la vía de la protesta pacífica y de los partidos políticos. Y además esperan a la muerte de Gómez. Ellos empiezan a resignarse porque ya saben, Gómez, un hombre nacido a mediados del siglo XIX, era imposible que fuera eterno, y mueren el 17, se dice, todavía eso es como curioso, porque muere en la misma fecha que el Libertador, Claro. el 17 de diciembre de 1935. Tenemos una historia de eso, que no sabemos si fue en marzo o fue en diciembre. Y Sí. vieron cómo podemos hacer las dos cosas. Tal cual. Y de paso las noticias tampoco se supo directamente. Claro. Aquí las noticias llegan entre enero y febrero, y en febrero se desata toda esta... El 14 de febrero el del 14 de 36. febrero, que Manuel Caballero llama el Día de la Democracia, que es cuando esta gente sale a las calles en huelga y le exige al gobierno de López Contreras reformas. Los Y- estudiantes. Los estudiantes. Y lo increíble es que se las dan. Y se las dan. Una semana después, ¿no? Sí, se lanza el llamado programa de febrero, y ese programa lo que lo constituye son reformas sociales. El Estado, por ejemplo, empieza a atender la salud pública, eso es importantísimo. Había más gente muerta, o sea, la principal causa de muerte en Venezuela era la malaria. Entonces, a partir de allí, López Contreras empieza esa reforma, la reforma también de la educación, a pesar de que Guzmán había decretado la educación pública gratuita y obligatoria en el 1870, no es hasta el año 36 cuando el Estado realmente asume las riendas de la educación pública. Entonces, ¿cómo viene esta formación entre Jovito Villalba? Sí, Raúl. vienen presionando en las calles. Ellos vienen- se fueron, estudiaron y vinieron. No, ellos no se fueron, estudiaron. estuvieron, básicamente Betancourt no se terminó graduando. Tengo una pregunta, ¿de dónde sacaron la idea de esto es democracia y esto es lo que se tiene que hacer? Ajá. O sea, es como, venías de una historia y tu experiencia, Sí. o sea, tu experiencia empírica era esta gente en caballo. Es como que ellos lo inventaron. De hecho, Manuel Caballero dice que ellos inventaron la política. La política, porque dejan las armas a un lado y se dedican a hacer política con la palabra y con los acuerdos, ¿no? Pero ahora tú que preguntas de dónde sacaron las ideas de la democracia, eso llama la atención. Germán Carrera Damas, historiador también, dice, la diferencia entre esa generación y la nuestra, y le da, digamos, a nuestra generación del siglo XXI, le da más fuerza porque dice, la generación del 28 tuvo que imaginar la democracia. La generación actual la puede recordar, o por lo menos tiene un papá, una mamá, un abuelo, un tío que puede recordar la democracia. Pasamos de imaginar la democracia a recordarla, y ahí hay un paso importante. Entonces, básicamente tuvieron que imaginarla, por Se eso, inventaron. sí, tuvieron que irse trataron de conciliar. Fíjate, te hablaba de 3 líderes: Jovito Villalba, funda URD; Rómulo Betancourt, Acción Democrática; y Pío Tamayo, el PCB. 3 partidos políticos que se van a enfrentar en las urnas electorales y con ideologías completamente distintas. O sea, ahí hay convivencia democrática, porque los une es la resistencia a Gómez. Entonces ellos están naciendo en los años 30 después de la muerte de Gómez, y luego en el 45, Rómulo Betancourt con Pérez Jiménez y otros toman el poder, Toman el poder. le dan un el golpe a 18. Medina Angarita.
¿Qué Sí. pasó en esos 9 años? Porque 9 años parece poco tiempo. Del 36 al 45. Ajá, ¿cómo Bueno, lograron, hay una- de ser unos estudiantes que estaban volviendo del exilio, cómo lograron dar un golpe de Estado en 9 Sí, años? logran insertarse en la política poco a poco, progresiva, los historiadores llaman eso como la transición a la democracia. López Contreras es muy, digamos, trata de mantener eso, o sea, no, abre la puerta de la democracia en el sentido de da un paso importante, no replica lo que hizo Gómez, pero es Medina quien va a legalizar los partidos políticos, quien va a legalizar medios de comunicación y le da el poder a eso. Lo único que no hace Medina es no darle el voto directo, universal y secreto a la población. Entonces, obviamente, estos estudiantes, digamos, va a ser imposible un cambio político en Venezuela, porque ¿quiénes eligen al presidente? El Congreso. ¿Y quién elige al Congreso? Hombres mayores de 21 años que supieran leer y escribir. Abajo el patriarcado. Evidentemente no hay voto para los analfabetas, no hay voto para las mujeres y no hay voto para los jóvenes universitarios de 18 años. Esta gente bajo esta bandera se termina aliando con la juventud militar, Pérez Jiménez, Llovera Páez, Carlos Delgado Chalbó, se terminan uniendo y terminan, dando un golpe de Estado el 18 de octubre. Un golpe de Estado que sí, fue un golpe de Estado el 18 de octubre, pero el 19 se instala una junta revolucionaria que llama a elecciones generales, que da el voto universal, directo y secreto a la población y que muchos llaman la revolución de octubre o la revolución del voto. El voto empieza a ser, digamos, un elemento crucial para la toma de decisiones de Venezuela. Eso pasa en el 47. Entre 45 y 45 y 48, sí. El trienio ADECO, como le llaman. El trienio de ahí se hizo la asamblea constituyente, Se hace una asamblea nacional constituyente. empiezan a votar las mujeres, Empiezan hombres mayores de 18 años. Exactamente. Venezolano no importa si no sabe leer o escribir. O sea, mi abuela nació en 1928 o 1930, no me acuerdo. Ella tenía 15 años, creo, más o menos. Nació en el 32. 15 años y ella no podía votar, sino hasta los 15 años. O sea, ella se crió pensando que el voto no era para Que ella. las decisiones políticas las tomaban los hombres, nada más. Eso es insólito. Uno piensa que fue hace mucho, pero No, eso es hace Exacto. menos de 100 años. O sea, tenemos una historia de voto y como que el imaginario del voto demasiado corto. Sí. O sea, es muy corto. El voto, o sea, por eso es que el siglo XX también es visto como el siglo de la conquista de la democracia, porque es el siglo de los movimientos sociales. Movimiento estudiantil, entre ellos el de la UCB, digamos, tiene mucha fuerza. La Universidad Central ha estado, ni siquiera, no solamente es el siglo XX, es el siglo XIX. Basta recordar la actuación de la juventud también UCBista. En ese momento no era UCBista, era la Universidad de Caracas, pero en 1814 contra las tropas de Boves a favor de José Félix Rivas, el Día de la Juventud, 12 de febrero. Es decir, la universidad siempre ha tenido un papel importante, pero es en el siglo XX cuando se hace espacio y toma su lugar como un espacio de democracia, de debate, de ideas y además un espacio de irreverencia hacia el poder, indistintamente de quien lo detente. La UCB se opuso a Gómez, López, Medina, Pérez Jiménez, la democracia y evidentemente estos 23 años ya que tenemos. Que por eso la mayoría de por no decir todo, los gobiernos autoritarios saben que tienen que atacar las universidades. Claro. O sea, saben muy bien que es el lugar donde uno piensa, es un lugar donde la gente debate, es un lugar donde, como dijiste, es irreverente al poder, porque esto no me gusta. Y aparte cuando uno es joven, yo lo digo, tengo 25, pero cuando uno tiene 20 tiene como más energía. muchas hormonas. Uno anda como, ¿qué hago? Y aparte Claro. que cuando estás en la universidad estás muy estimulado intelectualmente. Entonces, los gobiernos autoritarios saben que tienen que atacar las universidades, saben que eso de la autonomía universitaria no les importa, porque de ahí son las bases para cualquier grupo o para cualquier como catalizador de un cambio político. Es que yo me acuerdo, cuando yo tenía 20 años y yo iba a marchar, yo tenía ganas de gritar consignas, de hacer, ¿sabes? ¡Ah, sí! ¡No pasarán! Cualquier cosa. Cuando yo tenía 20... Ya ahorita yo marcho en silencio, mamado. Claro, mamado. Pero cuando yo tenía Cuando 20... marchaba en Yo no 2019. sé si yo tenía 20, pero en 2017 no sé cuántos años tenía, pero yo sé que está en la universidad. Como 20, 19, Bueno, en yo fin. me gradué Tenías aquí 20. en la central, cuando me gradué de Historia, 2017, en plenas protestas con bombas lacrimógenas afuera. Bueno, y yo me acuerdo que yo en mi universidad, que está en Maracaibo, no me imagino aquí, yo salía y yo decía, pero ¿dónde está la vaina de... La ballena. Sí, porque yo quiero que me repriman. Yo quiero, porque yo estoy caminando y estoy marchando, si a mí no me están reprimiendo, yo quiero caerme a coñazo. Yo quiero Y ser obviamente- demócrata. Y era ahí como pues, claro, porque uno sentía como, coño, yo quiero hacer algo y evidentemente, imagínense cuando uno está atrás oliéndole el culito a los partidos políticos,
que al final te mandaban a marchar y ¿cuál es el objetivo de esta marcha? O sea, yo me tragué bombas lacrimógenas, a mí, no sé, me persiguieron guardias, tuve que esconderme en casa de gente que ni conocía porque me estaban persiguiendo. Y al final era como que, ¿qué hiciste con esta marcha, papi? O sea, yo me hiciste esto y ya. Pero hay como muchas ganas y mucha energía cuando uno tiene 20 y pico, 21, 19, 22, para hacer cosas. Y aparte, el pensamiento, siento que uno está como menos viciado en las cosas. O sea, como que tienes muchas ganas de eso, que libertad o cosas que uno puede decir que son utópicas, pero no lo son. La verdad son como que el core y el corazón de todo. Es que hay que aprovechar estos años que ustedes tienen. ¿Qué edad tienen ustedes? Digan su edad al azar. 21, 19, 18, 20. ¿Hay alguien que tiene 25 o más? Sí, flojos, estudien. No, mentira. Pero la mayoría tiene menos de 25, ¿no? Y muchos, quizás, ¿cuántos de ustedes militan en partidos políticos? Digan, ¡wuh! Ah, son la minoría. Pero no me gusta que son minoría. No, no. Ya va. Aquí no vamos a hacer un discurso en contra de los partidos. Los partidos son necesarios para construir democracia. Son importantísimos. Como lo fueron en el 36. Son las plataformas. ¿Qué es lo que pasa? Cuando ustedes son jóvenes y tienen un futuro por delante y ustedes pueden construir democracia, como hicieron Rómulo Betancourt, Jovito Villalba, Pío Tamayo, etc. Entregarse un partido es militar en un partido. Militar implica acatar órdenes, implica dejar de ser rebelde y dejar de ser la esencia de ser joven. Entonces, yo les invitaría a ustedes, sean rebeldes. Llegará el momento en que ustedes tienen que ir a un partido, a los 30, o sea, no sé. no es obligado. Algo que me decían muchos mis profesores cuando estudié ciencias políticas y se me quedó grabado, es que me dice, si tú estás haciendo ciencia, así poniendo, estás estudiando estudios internacionales, estudios políticos, lo que sea, y tú estás militando al mismo tiempo en un partido, tú estás viciando lo que estás estudiando. Porque si tú haces ciencia, entre comillas, debes ser imparcial, ¿no? Pero tú mismo, o sea, entre comillas, ¿no? Porque ciencias sociales, X, una persona. Pero tú estás estudiando, tú te estás forjando en las herramientas, estás creando tu pensamiento, y si militas al mismo tiempo, ya lo viciaste, ya tienes una línea de pensamiento que te están imponiendo encima. Y aparte, los partidos políticos venezolanos ahorita no tienen una ideología clara, o sea, quizás uno se va... Pero no es para, o sea, no quiero como que echarle paja a la figura del partido, porque en una democracia siempre son importantes, a pesar de que no estemos en democracia. Pero siento que uno puede crearse a sí mismo y o sea, están en el perfecto momento y en el perfecto lugar para poder empezar con esas ideas. Porque, a ver, uno piensa en cualquier partido político y uno sabe que se mueve un poquito a la derecha, un poquito a la izquierda, pero ¿cuál es tu propuesta? Pero no terminan de bailar. ¿En qué estáis pensando? No sabemos. Pero Sí. Ajá, tú querías decir algo. Digamos que en la época, evidentemente, la generación del 28 no tuvo esos problemas porque no habían partidos. Evidentemente, ellos son los fundadores de los partidos, ¿no? Acción Democrática, URD, COPEIA, tardíamente en el año 40, el PCB. Digamos, estos son los primeros partidos que se fundan y llaman la atención que, digamos, la intervención del partido en los asuntos universitarios siempre ha existido en la universidad, al menos en el siglo XX. Basta ver el 21 de noviembre, Día del Estudiante Universitario de 1957, cuando la UCB, o el movimiento estudiantil, manifiesta su descontento a la dictadura y suma una raya más para lo que será el 23 de enero del año siguiente. Entonces, claro, ¿y de dónde se recibían las directrices? ¿De dónde estaban los grandes arsenales de los partidos políticos? En la universidad, en las aulas universitarias, porque los líderes partidistas estaban en el exilio, no podían estar acá. Entonces, digamos, los partidos políticos son necesarios para la democracia, digamos, son una plataforma. Yo tampoco milito en un partido político, precisamente porque no me gustan seguir directrices, menos soy periodista, pero son necesarios. Y luego, bueno, ya por supuesto, tras la caída de Pérez Jiménez el 23 de enero, ese año 58 también es de efervescencia política que protagoniza los estudiantes, y los partidos políticos van de la mano, van juntos, y eso es importante. Luego ese mismo año, el 31 de octubre, cuando se firma el pacto de Punto Fijo, se firma entre partidos políticos que garantizan democracia, ¿ok? No se invita al PCB porque no garantiza democracia. ¿Por qué? Porque sigue los lineamientos de la Unión Soviética, un totalitarismo, ¿no? Mientras que se invita a COPEI, AD y a URD, que son partidos políticos que garantizan democracia,
pese a que tienen diferencias ideológicas. Yo creo que un poco tiene que ir con eso, ¿no? La unión pese a las diferencias. Es que siempre, la unión siempre es necesaria. Yo no recuerdo, hace como 2 años yo tuve una reunión con unos dirigentes estudiantiles, no me acuerdo, en fin, no es importante. Pero él me dijo así como que, ok, tenemos muchas cosas hablando, o sea, el movimiento estudiantil quiere hacer cosas y estamos en un momento político en el que como era bastante como vulnerable eso, o sea, como que podías hacer algo y él decía como que siento que los partidos políticos me están utilizando pero no respetan lo que pienso, Sí. ¿sabes? Es como, yo estoy abajo, yo estoy en la base, yo tengo como que la fuerza, yo soy como mayoría, soy masas, pero ellos están arriba y me siento que está ahí desconexión y creo que eso es lo importante. Yo no siento, y los que están militando en partidos, corrígeme si es mentira, o sea, si estoy mal, pero que la conexión entre juventud y partidos políticos arriba está como rota. O sea, hay algo ahí Sí. que les cuesta, hay algo ahí como que, ok, tengo aquí a los jóvenes, pero ¿dónde está la generación de relevo? ¿Dónde están los espacios en los que tú estás permitiendo nuevas ideas? Y es triste porque estamos cometiendo los mismos errores que derrumbaron a la democracia en los 90. La falta de relevo dentro de las filas del partido. O sea, el empeño de los líderes políticos en reelegirse, en seguir siendo la figura, en seguir siendo el centro de atención dentro del partido y no darle cabida a nuevas voces que no por ser nuevas son necesariamente buenas, pero son necesarias. Porque son nuevas. Porque son nuevas figuras, exactamente. O sea, la gente está cansada cuando la gente no, que los zorros viejos ellos sí saben hacer política. No sabes tanto como tú piensas porque seguimos aquí. Si no han tomado el poder, no saben un O coño. sea, seguimos haciendo lo mismo de hace no sé cuántos años, pero ellos sí Seguimos saben hacer constantemente. política. Mira, yo escribiendo el libro de Pocaterra, sucesos que ocurrieron en 1922. Eran la oposición a Gómez exigiéndole al gobierno de los Estados Unidos una intervención en el año 1922. 22. 1922. Y Estados Unidos diciendo no porque tengo concesiones petroleras allí. Imagínate. Sí, Y eso fue en 1922, no en el 2000. No. No, yo no fue que sí ayer. escribía ese libro y yo decía, ya va, pero esta es la Venezuela mía. Esta es mi Venezuela. O sea, 100 años es exactamente increíble antes. que tenemos 100 años en los mismos problemas o hasta más. O sea, estamos al punto de que nos estamos debatiendo en Twitter ciertos grupos conservadores la diferencia entre iglesia y Estado. O sea, hasta ese punto hemos retrocedido. O sea, creo que o sea, ¿cuántas veces no se ha debatido aquí el fundamento del Estado liberal, el Estado laico y la iglesia al margen, ¿no? Pero en Twitter basta ver comentarios de gente, o sea, no sé si llamarles conservadores, neoconservadores, pero gente de mi edad. No, pero Jiménez fue el mejor presidente de este país. No, Gómez, hay que volver a Gómez, necesitamos mano dura. La iglesia. Tenemos un ¿por qué mano episodio de dura? Estoy eso. escuchando a mi abuelo, a tu abuelo es italiano, ¿no? No, mi abuelo, mi paterno, sí, pero mi Ah. abuelo, el perejimenista, era el materno, Pero los italianos... que amaba a Pérez Jiménez porque Sí. él fue militar en el gobierno Claro, de Pérez sí, yo no Jiménez. sé si estoy escuchando un pana de mi edad o mi abuelo, pues opinan exactamente igual. Es muy loco, o sea, tenemos un episodio de eso, de Pérez Jiménez, se mete en YouTube, lo ven, pero me da risa que cuando yo empecé la universidad, el primer trimestre, yo tenía como 3 amiguitos que eran perejimenistas. Y yo como que, papi, que tenéis 18 años, stop. Y después, cuando estábamos que sí, ya a la mitad de la carrera, se dieron cuenta como que yo estaba un poquito loco, ¿sabes? Como que, ¿cómo yo voy a ser perejimenista? Pero al final, a ver, sí los culpo, yo no voy a excusar a nadie es que que- es perejimenista. ¿Cuál es el problema? O sea, si te gustó la gestión de Pérez Jiménez, fino, o sea, Que no Pérez vi que- Jiménez la gestión que no hizo que se vivió. construyera esta ciudad universitaria con Carlos Raúl Oíste, Villanueva. Pero ni la siquiera fue una gestión- idea de él, fue de Medina en principio. Bueno, la gestión que no vivió, la gestión que no porque Claro. ya estabas en un régimen autoritario, vos hablabas y te metían preso. Claro. Pero claro, él dice Claro, que o sea, quería ¿qué eso. coherencia hay de ser resistente a un régimen autoritario alabando a otro régimen autoritario? Claro, o sea, no, porque es Solo el porque mío. es de derecha. Porque es el régimen que me Y gusta a porque mí. es de derecha. Y porque es de derecha y no es de izquierda, Como si entonces no hay la derecha me dictadura Y sin de embargo, una derecha. derecha entre comillas, ¿no? Porque también hay que evaluar, fueron gobiernos muy pragmáticos y más bien beneficiarios de la renta petrolera, más que de izquierda, derecha. Venezuela siempre ha estado en un dilema. Venezuela no, digamos, a mi modo de ver, no hay un partido político de derecha formalmente. O sea, aquí... Pero de sería muy izquierda sí ha difícil. habido. Y de izquierda, por supuesto. Sí, pero aquí todos los partidos tienden a ser estatistas. Es que porque porque el tienes Estado un ha jugado un Estado. papel importantísimo en la vida privada de los venezolanos. Y eso es así desde antes de que fuéramos independientes, incluso. Wow. Sí, ¿Y o vos sea, pensáis que eso se puede cambiar? Yo no Oye. siento que esa imagen, o sea, como esa concepción del Estado se pueda cambiar. Porque hay mucha gente, una aspirante a la presidencia de Venezuela dijo que quería privatizar PDVSA. Y yo siento que yo entiendo,
Pero yo siento que hay tanto en el imaginario de que el Estado Sí, está no. tan presente en los Yo recursos creo del que se Estado tiene- petrolero, no creo que eso sea algo Yo que si- tú le puedas vender al venezolano. Yo siento que se tienen que, sí, digamos, contener, pero es muy difícil que en un país en medio de una crisis humanitaria, en medio, digamos, de una emergencia, el Estado no tenga, o sea, al menos, o, digamos, los gobiernos del futuro deberían, o sea, el estatismo lo tenemos acá y hay que contenerlo, pero, digamos, es inconcebible a Venezuela sin un Estado fuerte. Yo quería preguntarte algo, porque mucha gente, que es algo que lo he escuchado y estoy de acuerdo, que dice como que nosotros como latinoamericanos siempre estamos esperando como agarrar un modelo de otro país desarrollado y copiarlo a Sí, Venezuela. eso ha sido así. Pero es como, no puedes hacerlo. O sea, es un país totalmente distinto, con historia totalmente distinta, con relación al Estado distinta. No puedes copiar un sistema económico y político igual y tratar de copiarlo igual a Sí, Venezuela. eso se intentó durante la independencia. Bueno, basta revisar la declaración de independencia de Estados Unidos y la declaración de independencia de Venezuela. Hay muchas diferencias, pero hay muchas similitudes. Una república federal. Se intenta copiar, pero claro, digamos, hacer que encaje ha sido nuestro problema y pasamos, ya tenemos 2 siglos en eso, 211 años tenemos del 5 de julio de 1811. Y todavía no hemos logrado ponernos de acuerdo, ¿no? No. Como que qué es lo que queremos. Vamos a hacer las paces de que somos ¿Ustedes qué dirían? ¿Ustedes les gusta la República Federal? Estados Unidos. Ellos y que- Qué buena reacción. ¿Ah? Yo creo que hay que hacer las paces de que somos un En país pocas palabras. estatista. Como es una República Federal, que cada estado se gobierna, Bueno, ¿no? básicamente la existencia de un gobierno Federal. fuerte, federal, pero que garantiza autonomía a los territorios que conformen a ese Estado. O sea, Exacto, las Estados gobernaciones. Unidos. Autonomía se replica, digamos, una estructura que se replica. Es decir, poder ejecutivo, legislativo, judicial, federal, pero también poder ejecutivo, legislativo y judicial dentro de cada uno de los territorios y te evitas cosas como lo que pasó en Barinas o te evitas cosas como... ¿Qué cosa ¿Qué pasó pasó en Marina? Marina? Que Bueno. nació ya, no, tranquilo. Sí, Ah. Sí, ya. Yo, ¿y qué coño? La elección de el diciembre. o el cambio de nombre del Estado Vargas, Claro. Que le pusieron la Guaira. que le pusieron la Guaira. Porque alguien se O sea, equivocó. Realmente eso es demostración que Venezuela es un Estado federal en el papel, pero en la práctica somos completamente centralistas. Bueno, yo Y que lo soy de más Maracaibo incongruente- me da rabia. Sí. ¿Qué? A mí me da rabia, yo que soy de Maracaibo me da rabia, porque tú no que en Caracas, pero yo también soy una ciudad y soy grande y soy bonita, ¿por qué no me paras bolas? Que ayer Maracaibo rompió un récord Guinness, la banda folclórica Viva de música Maracaibo. venezolana más grande del mundo. 414 músicos tocando gaita fuera de la chinita, mostrándole los colegios caraqueños al Mérici, al Andes, Ah, ¿vieron? que la verdadera gaita se toca en franela pegadita. Por eso los maracuchos hablan mucho de ¿Sabes que independencia. los maracuchos- Porque todo el mundo está pendiente de Caracas y yo, bueno, pero yo puedo existir. Ajá, pero es que Maracaibo, Los maracuchos se Antes del opusieron a la puente- independencia. ¿Ah? Los maracuchos se opusieron a la independencia. Mentira. Sí. wow, Sí. mind blow, en serio, ¿Por qué? cuéntanos. Cuando cuando ocurre el 19 de abril de 1810, ellos desconocen a la junta que se forma en Caracas, que realmente no es independencia, es una junta conservadora de los derechos del rey. Ellos lo desconocen. 1810. 1810. Ajá. Luego en 1811 nos declaramos independientes y Maracaibo dice, conmigo no cuenten, yo sigo reconociendo al rey de España. ¿Vieron? Becerra. Y eso es así hasta 1824. Mira todo el tiempo que pasó. Pero es que históricamente Hasta estamos la- como de lado. No me vengas a joder, te acaban de echar la culpa histórica. Y para Es que 1824 es la batalla de Carabobo. No, Carabobo es 21. 1821. 1824 es la batalla de Ayacucho, Ajá. pero también es la liberación de Maracaibo. Ah. Y llama la atención, llama la atención también que Maracaibo fue la primera ciudad de Venezuela en tener luz eléctrica. Sí, y la primera en dejar de tenerla. Qué de arrecho, ¿no? Qué récord. Tenía que hacer el chiste, perdona. Bueno, pero ya me Coño, prendieron. pero- Ya me prendieron Bellavista, ya está el encendido de Bellavista, ya tengo un poquito de luz. Ya hicieron el encendido de Navidad. Claro, pero ellos fueron los primeros. Maracaibo siempre ha sido, digamos, un bastión importante, tienen un puerto importantísimo. El rey le quitó la importancia a ese puerto y se lo dio a La Guaira. ¿Vieron Siempre- por qué estamos picados? ¿Vieron? Es que históricamente nos joden, siempre. Sí, por eso salieron las gaitas, incluso tú buscas las gaitas de los años 60 contra León y contra Betancourt y las pones ahorita y no hay diferencia alguna. Es verdad. No digas eso. Las van a censurar ahora en la radio, las gaitas. Qué bueno saber esto de Maracaibo. Sí. Ahora soy más, o sea, me siento más regionalista ahora.
Ahora hablemos bonito de Barquisimeto. Bueno, Manuel Caballero de la Aquí hay Barquisimeto. foráneos, aquí hay estudiantes foráneos. ¿Quiénes no son de Caracas? ¿De dónde? ¿Dónde? Hay Qué maracucho, hay bien, me maracucho. encanta, como la mitad. Tucacas. Upata. Que arrecho más lejos que Tucaca. ¿De dónde más vienen? Maracay. Maracay. Guacara. Guacara, Y ella, vos. ¿De dónde? De Guacara. San Juan de los Morros. Más bueno. Yo me voy a casar con una sanjuanera. Las recomiendo. ¿Quién es de Maracay? Mira, un Qué verga de bueno. Maracay. Seguro son hijos nietos de Gómez. No, mentira. Que por cierto, Gómez tuvo como 27 hijos, ¿no? Sí, que se una parranda sepa. Sí, y de paso fue padrino de Titiri Mundacho. Como padrino, lo O nombraban sea, lo padrino. nombraban padrino porque el sistema político como existe se basaba en el El padrinaje. compadrazgo. En el padrinazgo, compadrazgo, que era básicamente, Y con- ay, general, bautíceme al niño. Con Betancur es así. De hecho, Sí. yo tengo una tía, mi bisabuela fue senadora con Copey en los 90. Y Caldera es padrino de una tía abuela mía. O sea, se usaba mucho. Caldera ni la llamó nunca. Que es lo que hace un padrino de verdad, no aparecer jamás. Pero eso se hacía, ¿no? Sí, Como que era muy común. a los presidentes, a los líderes Sí, políticos era los muy nombraban. común, claro, porque era una forma de apadrinar al chamo o a la chama para que tomara, digamos, tuviera un futuro garantizado, pues. Eso no garantiza futuro un coño. Bueno, Me vas a bueno. perdonar. Bueno, a estas alturas no. Vamos a hablar de la generación, una más reciente, de la de 2007. Podemos hablar, ya que hablamos de la generación del 28, vamos a ir 90 años adelante, la generación del 2007. Que es como que la más o menos más La que- cercana que tenemos, pero al final tenemos históricamente de que los estudiantes, o sea, siempre los movimientos estudiantiles tuvieron una influencia directa en lo que pasa en el país. Y 2017, 2007. Sí. bueno, 2007, fue RCTV Sí, y la reforma. y la reforma. Y tuvieron un papel importante ahí. ¿Qué nos puedes decir de eso? Pero ya va, yo quiero saber quiénes de acá saben qué pasó en el 2007. ¿Cuál es la generación del 2007? ¿Quiénes están Un involucrados? nombre de alguien de ahí. Digan Daniel. Ricardo Sánchez, Freddy Guevara. Bueno, por este lado que aquí nadie habló. ¿Quién más? Aquí nadie habló. Mira ya, Daniel. Manuela Bolívar. Manuela Bolívar. Pero este lado sabe y este no. ¿Ah? Freddy Guevara, Acá hay una Smolansky. manito aquí, una muchacha levantó la mano aquí detrás. No. ¿Quién? Requesens, Goicoechea también. Esta generación, eso fue hace 15 años, muchachos. No son generación joven, no lo son. El 2007. Hace mucho tiempo. Ya ellos Déjenlo están ir. llegando a los 40. Déjenlo ir. Yo en 2007 estaba en sexto grado. Yo en 2007 estaba cumpliendo 15 años, estaba como en cuarto grado. Yo no me acuerdo, yo sé que estaba escuchando My Chemical Romance. De hecho, me acuerdo porque la elección fue el día de mi cumpleaños. Porque si hay algo que me jodió el gobierno fue mi cumpleaños. Siempre que había ley seca, una elección, un peo, yo nunca podía celebrar. ¿Saben qué día nací yo? El Ah, porque- 4 de febrero. Estamos Siempre me jodidos. jodían una vaina. Por eso nos terminó gustando la política, porque nos jodieron la vida. Bueno, no, yo no. A ver, yo cuando nací, fue en medio del rollo de Carlos Andrés Pérez, que lo estaban sacando. El 92. 93. 26 de agosto. El 93. Era un presidente encargado, un tirinato, otro interinato. Ramón J. Que Velasco. sí Ramón J. sirvió, Velázquez, que sí. sí sirvió, que sí era interinato. No era un papel. Coño, pero Sorry. Dracaris contra Guaidó. Dracari. Ajá. Sí, ¿Y tú naciste en esa época? Nací en agosto y era el único presidente historiador que ha gobernado este país. ¿Qué Qué habré bien. hecho? Por eso te lo sabéis. ¿Cómo? Por eso te lo sabéis mejor. Sí, sí. Claro, rico. Pasa estaba solito, él gobernaba solo en la casona. Ese pobre señor, imagínense. Él solo sigue un O sea, despacho una que vez va a le fueron pasar hacer hoy una en el país. entrevista y le dijeron, presidente, ustedes lo pueden secuestrar aquí, usted está solo. Era una mesa enorme y él solito ahí sentado. Pobrecito. Es que los historiadores son como solitarios, ¿no? ¿O no tanto? Sí, yo estoy tratando de cambiar eso. Ok. Estás rumbeando más, eso es lo que nos quieres decir. Sí. Pero me estoy acostando a las 9 todavía. Estudiando. Sí. Ajá, vamos a hablar de 2007. Ajá, el 2007. ¿Qué pasó en 2007? Porque es importante 2007. Bueno, en 2007 Yo cierran. me acuerdo mirando el televisor con mi abuela cómo cerraron RCTV. Y yo, ay, qué bolas, de chiquita yo así Globovisión. No entendía muy bien, pero me dio cosas. ¿Quiénes recuerdan ese momento ver RCTV y cómo se apagó la señal? Yo me acuerdo. ¿Ustedes, los demás, no vieron RCTV o tenían 3 estaban años? chiquitos.
¿Estaban chiquitos? Qué bolas, marico, me siento Sí, era... qué viejo. Para los que están viendo el episodio, levantaron la mano como 30, 20 personas. No, exacto. Aquí en el episodio muy poca gente. Muy poca gente O sea, estaba viva, o sea, estaban vivos, pero estaban muy chiquitos. Claro. ¿Alguien aquí nació en el 2007? No, No. pero nacieron en el 2000, 2001, que se van a acordar. Sí, 2002, 2003, 2004. O Oye, sea, por eso estoy feliz que estén hoy aquí, porque por lo menos yo tengo un recuerdo de cómo se fue apagando la democracia, ¿sabes? Es como que yo decía, coño, yo prendía el televisor y veía noticias, Sí. y ahora uno no prende el televisor porque sabe que no va a haber nada. Sonaba. Y es como, por eso es que me gusta que estén aquí, porque es como, hey, esto es historia hace nada, o sea, eso pasó hace nada. bueno, Sí, de yo hecho, recuerdo, yo estaba viendo televisión y estaban cantando porque hay un corazón que grita. Y estaba Winston llorando. Y ahora míralo cómo está llorando. Y de repente se apaga la señal y uno dice, ay, era verdad. Era verdad. Yo decía, no, pero Sí si lo iba a están hacer. protestando. Yo decía, si están protestando, eso es mentira, él no va a poder. Él no va a poder cerrarlo y lo cerró. Sí. Y después ¿Sabes? compró Globovisión y no vi más ¿Sabes nada. que el año 2007, Margarita López Maya, historiadora, le llama el fin del chavismo, el ocaso del chavismo? En el 2007. 2007, porque ella dice que el chavismo como proyecto democrático fracasa en 2007 cuando pierde, no solamente pierde una elección, sino también trata de imponer su voluntad pese a la voluntad de la mayoría, ¿no? Claro. Entonces se va por otra vía. Ella dice, ella no señala, por ejemplo, el origen de los de arriba en 2013, sino en 2007, porque es importante, es un hito, se quiebra. Además, Chávez empieza a hablar de socialismo ya con, digamos, El 2006. 2006, 2007 aproximadamente. Ya Para empieza la a hablar. reelección. Sí. Entonces, y de hecho se habla de la construcción de patria, socialismo, muerte, de la construcción. Entonces, evidentemente eso tiene una reacción dentro de la Universidad Central. Además, y esto llama la atención, creo 2008, un año después, se elige la rectora que tenemos hoy en día y desde entonces no ha cambiado. O sea, el 2007 fue como entrar a un multiverso en Venezuela, porque ya, o sea, entras y todo cambió y no sabemos si salimos o entramos, pero el punto es que siguen existiendo figuras que desde ese momento no... O sea, ahí hubo como una evolución del sistema político y del sistema Sí. de gobierno. Fue que aquí hay un hito que Sí, ya no entramos en podemos... una dimensión distinta. Una dimensión distinta. Esto no es lo que pensábamos que iba a ser y empezó como a cerrarse el sistema. Sí. Pero el 2007 creo que todavía podíamos medio hablar. Para mí el hito importante fue 2015. O sea, 2007... Pero la generación de 2007, lo que logran este cambio, los que logran ganarle una elección, La primera que al pierde, invicto de Chávez. la única que pierde Chávez. exacto, Sí. son los estudiantes. Es un movimiento que lideraron estudiantes. Ellos eran la cara. Ellos estaban en televisión haciendo huelgas de hambre, haciendo marchas, participando en programas de opinión, Sí. diciendo que no se puede permitir la reelección indefinida, que luego en el 2009 se aprueba de forma inconstitucional, porque hay un artículo que prohibía hacer una segunda reforma de este estilo, y aún así lo volvieron a hacer, por supuesto. Pero eso lo logran los estudiantes y lo logran a punta de energía, de decir, nosotros no queremos un país donde tengamos un presidente para siempre. Y eso, o sea, eso merece, sí, eso es un claro. logro importante en los últimos años Y en la después política. ellos Y llegaron además a cargos posiciona, públicos. Exactamente, posiciona, sirve también, o sea, es una otra lección también del 28, ¿no? Los estudiantes que participan en la generación del 28 son los futuros presidentes de Venezuela, los futuros diputados, senadores, que ejercen cargos públicos. Ejercen Los del cargos 2007 públicos. también, solo que es una generación un poco frustrada también, porque no ha logrado alcanzar esos cargos públicos. Pero sí, alguien que nadie mencionó, Guaidó, Guaidó es de es parte de la generación de 2007. 2007. Lo que pasa es que logró un poder ahí medio que no es poder. Bueno, pero hizo algo por lo menos. Pero, Sí. claro, se logró desde la Asamblea Nacional, Claro, que y se sí, ganó. Exactamente, y en ese momento, en 2019, bueno, hubo legitimidad, ¿no? Claro. Que hoy en día, digamos, ya... Se perdió. Sí, que no la Bueno, tenga es otra cosa, eso pero es otro para otra conversación. de alguna manera es una similitud entre una lección y otra. La diferencia, la gran diferencia, la generación del 28, pese a sus diferencias, estaban unidas. La generación del 17, las diferencias parecieran ser 17 o 7. del 7, incluso del 17, Sí. porque también hubo elecciones, hubo protestas. Del 2007 y Del 2017. Sí, Y 2014. esa generación no hay unión allí, o sea, pareciera más bien división, una oposición mucho más dividida.
Es que están como desorientada. muy en su nicho de partido. Y Sí. por eso es como, no es la crítica a exactamente la estructura de los partidos políticos, sino a cómo están manejándolo adentro. Pero en el 2007 estaban unidos. A pesar, sí, los estudiantes. claro, se logra. A pesar de que estaban en distintos Claro, partidos. claro, pero la comparación la hago porque en el 28 también estaban unidos, luego siguen unidos en la lucha por la democracia hasta que la alcanza, luego que y van justos a elecciones libres y todo lo demás. 2007 Están se contando unen, los pero ahora pollitos ahorita antes de no están unidos, nacer. o sea, no hubo una elección allí. Se cuentan los pollitos Sí. antes de nacer. Es como que, bueno, yo quiero ganar, pero no habéis llegado. Espera claro. que llegues y tú haces lo que tienes que hacer. Sí. Pero bueno. Y yo creo que eso es una reflexión importante para los estudiantes, porque muchos aquí quizá, si les interesa, van a militar en partidos, no permitan que eso los divida ahorita mientras son estudiantes, porque ahorita tienen más en común de lo que tienen de diferencia. O sea, si están en uno en PJ, el otro en BP, el otro en Fuerza Vecinal, eso es lo único que los divide, porque todo lo demás les interesa, tienen el mismo interés en común, que es lograr democracia, lograr mejores libertades, lograr tener salud pública, etcétera. Eso todo los une, la misma lucha es la de todos. Entonces, porque están en distintos partidos, se van a dividir, no me parece. Deberían más bien pensar cuál es el norte de esta generación, pensar como generación en vez de como partido. Como ustedes mismos, porque aparte es como que los peos y todo como las disputas de los partidos se los pegan ustedes cuando No están tiene nada aquí. que ver. O sea, ustedes no tienen ningún peo de quienes están arriba que les dieron un cargo y que estos quieren ir a elecciones y estos no. Claro que no. O sea, un partido no se cambia porque estás en la base ahorita. No vas a cambiar la estructura de partido que no la han podido cambiar ni siquiera los que están arriba. O sea, es como una crítica más a cómo se están manejando dentro. Porque aparte hay algo que hay que acotar. Uno está acá hablando de partidos políticos y su tarea o cómo funcionan cuando estás en democracia. Y cuando no estás en democracia, su papel es totalmente distinto. O sea, la manera en la que vas a funcionar y participar en las instituciones es distinta. Entonces, a mí no se me ocurre, por eso no entiendo, que te pares a ofrecer cosas y hacer una propuesta presidencial cuando no sabes ni siquiera si vas a tener una elección. Entonces, es como hay que tener eso súper sobre la mesa para saber cómo se puede construir más allá. Los estudiantes del 28, cuando nacen, cuando salen, tienen 20 años, 21 años, existía una oposición en ese momento. Esa oposición se quedó en el pasado, esa oposición nunca tomó el Claro, poder, ¿verdad? Exactamente. De hecho, los estudiantes del 28 son los que inauguran, o como dice Manuel Caballero, los que inventan la política, porque la oposición que existía hasta ese momento era la oposición vieja del siglo XIX, basada en caudillismo, basada en las armas, en revoluciones, y estos muchachos, insisto, de 20, 21 años, vienen a darle lecciones a esa oposición, a decirle, mira, las cosas que has venido haciendo durante estos 20 años, pues tenían 20 años 20 también, años no sirvieron. están mal, porque yo no voy a sustituir a un Gómez por otro Gómez, pero antigomecista. No sé si me logran. Claro, y eso es lo que se Sí. quiere ahorita. Entonces, digamos que esa es la gran lección. Y estos estudiantes logran, por iniciativa propia, movidos por sus circunstancias comunes, pese a sus diferencias, liderar un movimiento político que va a lograr no solamente traer la libertad y la democracia a Venezuela, sino va a formar instituciones. O sea, es una madurez política lo que crean estos chamos en Venezuela. Un Estado que, si bien Gómez consolida con la creación de las Fuerzas Armadas, ellos van a traer a consolidar la democracia con los partidos políticos y con la prensa y con una visión, digamos, de país que difiere mucho a la que tuvimos a lo largo del siglo XIX. Es un país moderno. Venezuela, por algo, Mariano Piconzala, yo no estoy muy de acuerdo con esa frase, pero él dice que Venezuela entra al siglo XX en el año 1936 con la muerte de Gómez. Yo no estoy de acuerdo porque creo que la muerte o no de un sujeto, de una persona, no marca el inicio o el fin de un siglo. Creo que lo marcan las circunstancias. Pero si se entiende la frase de Mariano Pi González en su contexto, evidentemente hablaba con toda la razón, porque empieza unas reformas sociales, empiezan reformas políticas que van digamos, a tomar fuerza con el 18 de octubre de 1945, con el 23 de enero, y bueno, y dale. O sea, la universidad entonces se convierte en un bastión importante de la democracia, de la pluralidad y de la tolerancia de las ideas. Y que siempre ha sido algo que como que rescato de todo, es que al final ellos empezaron, pero fue un proyecto a largo plazo. ¿Sabes? Como no es como que, ay, yo hice esto ahorita y en 2 años yo voy a estar en la presidencia. O sea, había como ganas de cambiar más allá de ganas de poder. Que obviamente yo nunca voy a poder criticar a un político por querer el poder, porque al final esa es su razón de ser. Yo no sé quién está estudiando aquí estudios políticos, pero al principio uno entra y dice como, no, porque el que quiere el político es la justicia, eso es mentira. O sea, al final eso orbita alrededor, pero el final de un político es el poder, porque así tú puedes aplicar. Yo nunca puedo como criticar a un político por querer eso, pero no había esa hambre
tanto como que, ay, mira, es al corto plazo, porque es el discurso que vemos ahorita. Ay, sí, yo lo saco mañana, no lo vas a sacar mañana, es un proceso largo, porque es algo que tú tienes que deconstruir, instituciones, narrativa, o sea, es muchas cosas. ¿Qué esperanza pudo haber tenido Betancur o Villalba o Tamayo en el 28 en medio de una dictadura cruel, la más larga en la historia de Venezuela? ¿Cuánto duró? 27 años. Digo, ¿y ahorita cuánto vamos? Depende. Ah, Depende cuál veas, porque llama la atención. Gómez duró solo Gómez 27, más Castro son 35. Una huevonadita. Aquí tú tienes que diferenciar. Te iba a preguntar algo y se me olvidó. Sigan. No, del 36. Mariano Piconzala, la frase de lo que conversábamos. Sí, se me 26 olvidó. dijo que el inicio de Sí, sí. ¿se te olvidó? No, que es chévere eso, chévere. Chévere, cool. Ahorita me voy a Y acordar. fíjate que Esto lo esa cortamos. democracia que fundan estos chamos, bueno, evidentemente no es obra de ellos per se, pero digamos ponen su grano de arena para que sea, digamos, este recinto en el que nos encontramos ahorita, la ciudad universitaria, se crea, o sea, la pieza Medina, o sea, y no es una obra de un solo gobierno, es una obra de continuidad. Y es algo que yo valoro, casi que lo único que valoro de la dictadura de Pérez Jiménez, que fue la continuidad de las obras, porque él inició obras, digamos, de carácter glorioso, basta ver los próceres, etcétera, pero obras necesarias, hospitales, escuelas, la universidad, bueno, eso se hizo en democracia, y la fomentó la democracia. Entonces, Las que hizo Pérez Jiménez venían del programa del claro. trienio de ECO. No, incluso de Medina. Pues Medina es el que empieza con el tema de la universidad y luego, bueno, lo continúa el trienio ADECO y lo expande aún más. Recuérdanos. Se funda, por ejemplo, la Escuela de Comunicación Social se funda en el año 46. ¿Quiénes están en comunicación social? Nadie habló, qué recho. Hay que comunicar. Yo también levanto la mano. Se funda en el 46, la Escuela de Historia en el 58, 2 años de democracia. O sea, digamos que, a ver, ahí pudiera estar la ¿58 o diferencia. 48? ¿Cómo? 58. No, la Escuela de Historia se funda en el 58, en septiembre del 58, Pero están- ya saliendo Pérez Jiménez. Y la Junta... Ese mismo año sí, salió. ese exacto. mismo año se crea. Entonces, ahí tú también empiezas a ver las fundaciones de las escuelas. Tú dices, mira, esto se hizo en democracia. Y eso te habla de un interés del Estado democrático, de los gobiernos democráticos por la educación. Difícilmente vas a encontrar una escuela fundada durante la dictadura de Juan Vicente Gómez. O difícilmente vas a encontrar lo mismo durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Claro. A ver. Porque no les interesa que pienses, no les interesa que pienses por ti mismo. Claro, porque en fin, o sea, la peor de las democracias es mejor que la mejor de las dictaduras. Exactamente. Porque la peor de las democracias siempre va a querer que haya más libertad. La- Y la las demo- dictaduras no. Hay algo que mucha gente piensa, es que es como que la democracia es como un hito, o sea, es como que, ay, esta es la democracia y lo voy a poner y no se puede mover. Y la si se democracia- conquista, ya está, ¿no? ya Se está. pierde. La democracia es, primero, siempre te tiene que mantener y es perfectible. Y la democracia no es como un sistema político que uno piensa y ya está hecho. La Que no es un democracia fin en sí mismo, es un que medio. no es o sea, un fin, sí. es un medio y se tiene que moldear al país. Por eso a mí cuando ves, no, porque cuando tal país hizo esto, ok, tú puedes hacer un ejercicio comparativo, pero ¿cómo tú lo puedes aplicar al contexto? O sea, la democracia venezolana, cuando lleguemos a la democracia, porque yo sé que lo vamos a hacer, va a ser la democracia venezolana, no va a ser democracia que se parece a esta y que va a ser igual a esta. Va a ser Va a ser la enten- democracia maracucha. Yo estoy También. seguro de que el próximo presidente va a ser maracucho. Va a ser yo, Ah, votan ¿le por estás mí. haciendo campaña a uno por ahí? ¿Ah? ¿Le estás haciendo campaña a uno por ahí? No, ninguno No. que está allá. No. No estoy haciendo campaña. Porque no sabemos si va a ser él o va a ser uno dentro de 20, 30 años. Voy a ser yo, votan por mí. Votan por mí. Pero es peligroso porque un maracucho es muy regionalista, entonces el resto del país va a decir, ajá, Imagináis. ¿qué me vaya a dar? No, yo me voy para Maracaibo. Yo no gobierno por Caracas. Claro, y rumba en el lago. No, yo gobierno en Maracaibo. La pregunta que te quería hacer hace rato, como para ir cerrando, porque ya tenemos que irnos porque tienen que ir a clase, lecciones que nos da la historia de estos movimientos democráticos o movimientos estudiantiles o juveniles que lograron la democracia. Algo que les debe dar orgullo es que esos movimientos nacieron en la UCB, el del 2007 en todas las universidades, pero la del 28, la generación del 58 también. Sí, 57-58, que era el 21 de noviembre. Mira, una elección importantísima, me parece sumamente importante, que además es la que mueve a los chamos del 28, es la despersonificación del poder.
Es decir, no, la propuesta del 28 no está enmarcada en una figura, son los estudiantes que luego van a ser las asociaciones y finalmente van a ser el partido o los partidos. Pero no es un hombre, no es un Mesías que viene a salvarnos y a redimirnos de la cosa. Yo creo que esa es la principal lección que nos dejan. Por eso se llama generación. La generación. Porque son todos. Sí, porque son todos, no es uno solo. Claro, y ahorita lo que te quieren vender usualmente es como que el líder del partido, o sea, tú estás ayudando a que el líder del partido llegue. Sí. Y también responde a una cultura política que se ha ido creando de que el Mesías y que te venden esa imagen de liberación y la persona que te va a salvar de todo. No, hay responsabilidad individual y hay poder individual, eso es importante. No es como que, ay, yo le voy a tirar la bolita a ese y ese me va a resolver porque yo lo estoy apoyando. Hay responsabilidad individual, hay poder individual y cuando se agrupan siempre hay fuerza y siempre hay poder y siempre se puede como canalizar cualquier cosa dentro del sistema político y como pasó con todo lo que hemos hablado, llegar al poder y hacer cambios estructurales. Y el poder de la palabra, además. Por encima de las El poder del discurso, el Del poder de discurso. hablar. Ellos de la crearon ideología eso. también. En ese momento ellos crearon periódicos. Claro, y empieza a circular un folleto que se llamaba Las huellas de las pezuñas. Claro. Que lo llevaba Miguel Otero Silva. Miguel Otero Silva, Betancur y tal, y el que le hace el prólogo es José Rafael Pocaterra. Entonces, digamos que sí, el poder de la palabra, del discurso, el poder Que además Betancur era admirador de Pocaterra. Muchísimo. Gran periodista, gran escritor, Sí, José Rafael Pocaterra. aunque te digo que, sabes que lo estoy trabajando para la tesis doctoral, estoy consultando un archivo inédito que tiene, y el tipo respaldó a Pérez Jiménez, se rompió un ídolo. Sí. Sí. Pero no importa, en ese Bueno, momento pero que quizás. Claro, en su contexto hay que entenderlo, pues. Bueno, Pero Betancur admiraba a Pocaterra, porque Betancur fue uno de los políticos más importantes. Su partido terminó con 7 presidencias o 6. 7. 2 de él. 2 de él. Y él quería ser escritor. Él no quería ser político. Terminó siendo presidente. Y se puso a la reelección. Y él dice, bueno. Perfectamente pudo haberse sido reelecto, no inmediatamente, pero después, porque la Constitución del 61 prohibía la reelección inmediata. Y cuando se E va del indefinida poder, también. Hoy tenemos reelección inmediata e indefinida. y él termina su presidencia y se va al exilio Y para se no va al exilio influir en la para política. para no hacerle sombra a Arleoni. qué O sea, que ese belleza. fue un político, un líder de partido que Sí, dijo... no, para mí Betancur es el venezolano más importante del siglo XX. Claro, porque además es un líder que dice, yo la cagué. Se parece No, mentira, igual. él no la cagó en ese caso. Él dijo, bueno, yo cumplí mi rol, voy a dejar que la nueva generación salga adelante. Y entiende, porque él comete muchos errores entre el 45 al 48, sectoriza la sociedad, Acción Democrática se convierte en un partido muy sectario, pero él entiende rápidamente que el juego democrático tiene que venir por el reconocimiento del otro. Y ese reconocimiento del otro es el reconocimiento a los otros partidos. Y por eso firma el Pacto de Punto Fijo y por eso cita a URD y a COPEI, que eran sus grandes rivales, a hacer ese pacto de alternabilidad democrática. Y por eso no hay reelección, Sí. sino que te puedes volver a lanzar después de 2 periodos. Sí, y ya. Y le dice, chavo, y vas a criar a los nietos, a regar las plantas como abuelo porque ya no tiene chance. Al final no funcionó tanto porque se reeligieron Caldera. Claro, y Pérez- pero no y se Carlos podían Andrés. volver a reelegir. Exacto. Hoy en día tenemos una constitución que garantiza reelección inmediata e indefinida. Parecida a la de José Tadeo Monaga del año 57. O sea, hasta el infinito. Hasta el Al infinito y infinito más y allá. más allá, Hasta que te intergaláctico. desconecten de un tubo. Sí. Otra lección que podamos tomar, creo que tienes alguna en mente. Bueno, Creo que la diferencia entre cómo Gómez trató a la generación del 28 a la del 18. Sí, claro, eso es importante porque previo a la generación del 28 ocurre, esto es muy poco conocido, varios historiadores lo tratan, en la generación del 18. 1918. 1918, que es una generación de poetas, mucho más literaria, que aprovechan también una circunstancia, que es el cumpleaños del rey de los belgas. Se estaban haciendo una celebración a la comunidad belga en Venezuela, y ellos aprovechan eso para manifestar también su odio a Gómez, pero forman parte también de una conspiración cívico-militar en la que participa Pocaterra también, y Gómez a toditos los manda a la Rotunda, que era la cárcel esta tenebrosa que estaba en la actual la Plaza de la Concordia, que por cierto, hace poco fui a la Plaza de la Concordia buscando a ver qué había en la Rotunda, nada. Parte del problema, de los problemas actuales de Venezuela es no crear conciencia histórica, no crear memoria histórica, porque evidentemente, la Plaza de la Concordia sí, hay una foto de Chávez ahí ya, no hay nada de que nos hable de que allí se torturó, Claro. y que habían Yo presos siento que lo de manera- hubiesen quitado igual. ¿Cómo? Yo siento que le hubiesen quitado igual. Si hubiese algo
que recordara eso lo hubiesen Sí, quitado. aunque lo Hay que único hacer museos, como lo- hacen los alemanes Sí. en los museos de los campos de Sí, concentración. lo que hay, y me llamó la atención, es arriba, pero está en una zona colonial de la del parroquia Santa Teresa, ahí en el centro. Ahí es una placa que dice cárcel y la señala a la plaza. Ese letrero debe tener añales allí. ¿Y nadie lo ha quitado? Nadie lo ha quitado. O sea, es lo único que queda de Es esa lo único época. que queda de la rotunda. Y Entonces, digamos, esta diferencia entre el 18... claro. Esta diferencia, digamos, la generación del 18 es reprimida brutalmente por la dictadura de Juan Vicente Gómez y la del 28 intentan hacerlo, pero Gómez desorientado, sus fuerzas desorientadas porque no saben cómo actuar frente a unos chamos que no están utilizando armas, que no están participando en conspiraciones militares, que no están aliados con ningún tipo de caudillo, sino que los mueve sus propias circunstancias de la universidad y sus propias crisis universitarias. Se llama la atención que Gómez, desorientado, está acostumbrado a enfrentar movimientos políticos de caudillistas que venían del siglo XIX y ante este nuevo movimiento propio del siglo XX, que ya tenía mucho tiempo en el siglo XX mundial, pero que entra en Venezuela en 1928, se desorientan y fíjate, en el año 35 Gómez muere en el poder, pero esta gente, las ideas persisten y persisten a lo largo del siglo. Wow. Densa la conversa, ¿no? Sí. Pero creo que con esto podemos ir cerrando. No sé si hay alguna reflexión final que quieras hacer de la historia, lo importante de estos movimientos. Dejemos de decir que la historia se repite. Coño, te iba a preguntar y todo. Uno lo escucha además. ¿La historia se repite? No, se repite. Se parece. Rima. Rima. A diferencia de ellos. Rima, pero Rima. no pasan, dos hechos históricos no pasan dos veces de la misma vez, de la misma forma. Y nada, no busquemos en el pasado tal vez respuestas, porque el pasado pasó. O sea, Vamos a aprender de vamos él. a aprender de él para ser presente, no para ser futuro, para ser presente. Claro, que nos sirva de guía. Que nos sirva de guía. Para saber para qué no hacer. cometer los mismos errores, pero dejemos de idealizarlo, de decir que todo pasado es bueno, porque es mentira. Muchísimas gracias, José Vistas, por venir hoy. Gracias. Gracias, Jesús Piñero. Vean el podcast. Gracias a Ginelli Cardona por organizar esto y a todo su equipo. En conclusión, Quedamos a medias. buenas tardes. Vean el podcast. Búsquenos en YouTube, en TikTok, en Instagram, en Twitter, Ricardo del Búfalo, Ana Milagros Parra, Jesús Piñero. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Amazing. Y véanos en YouTube, Sí. porque hay muchos episodios así.